comenzar el mensaje de esta tarde. Hace tiempo atrás yo tuve una amiga en la iglesia quien, a pesar de tener un corazón de oro y ser una mujer virtuosa, nos confesó a varias personas que estábamos allí en la iglesia un testimonio realmente doloroso debido a desilusiones y traiciones. Y la razón que voy a hacer esta historia es porque creo que todos nosotros nos vamos a ver identificados en cierta forma. María, que era el nombre supuesto que yo le puse, había confiado profundamente en una amiga que era amiga desde que eran niñas. Compartían juntas y compartieron risas, secretos, alegría, paseos, apoyándose mutuamente una con la otra cuando tenían problemas. Sin embargo, un día, María descubrió que Ana había estado hablando a espaldas de ella varias cosas falsas y estaba difundiendo rumores bien malintencionados contra ella. Y realmente María sintió que estaba devastada y traicionada, y eso le produjo un gran dolor. La confianza que tanto ella valoraba en la otra amiga se desmoronó en un instante. A pesar del dolor, María intentó confrontar a Ana para tratar de entender y pedirle explicación por qué había dicho esas cosas y por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué se imaginan que Ana hizo? Ana hizo exactamente lo que tantas veces a nosotros nos han dicho. Y Ana, cuando empezó a hablar, empezó a negar todo lo que María había dicho y le empezó a decir que eran todos malentendidos. Y eso nos ha pasado a todos nosotros. Aunque María quería creer en la amistad, esa amistad que era de toda una vida, ya la semilla de duda había entrado en su corazón. Con el tiempo, María empezó a notar pequeñas señales de falsedad en otras personas más. Parecía que cada vez que ella confiaba en alguien, las personas la desilusionaban o la traicionaban, como a ti, como a ti, como a ti y como a mí. A pesar de las desilusiones, María encontró fuerza en su capacidad de perdonar y seguir adelante. Aprendió a proteger su corazón, y acá es algo importante, sin cerrarse completamente al mundo. Cuando nosotros tenemos esa clase de dolores, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos aislamos como una isla y empezamos a construir paredes gigantes alrededor de nosotros para que nadie pueda llegar a donde estamos nosotros y nos vuelva a herir otra vez. Y ese es el error más grande. Nosotros no nacimos para ser isla, sino para ser puente. ¿Okay? Cada experiencia difícil que tuvo María con otras personas le enseñó lecciones valiosas para aumentar su confianza en Dios, para aumentar su amor por Jesucristo, para escuchar mejor al Espíritu Santo y para encontrar personas que fueran realmente personas con un corazón de Cristo. Con el tiempo, María comenzó a reconstruir su círculo social que se había destrozado y lo sustituyó con personas que la valoraban. Y acá es importante. Cuando nosotros estamos con personas o una persona que no nos valora, hermana y hermano, piensen bien si quieren seguir con esa o con esas personas. La historia de María es una historia que es un recordatorio de que inclusive las desilusiones más profundas pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento personal, aunque no lo crean. Dios puede hacer de esas desilusiones un cambio, de un cementerio en un jardín lleno de flores.
aunque el camino de la recuperación para María fue difícil, como fue para ti, para mí, María terminó siendo más fuerte y con un entendimiento más profundo de lo que significa confiar en otra persona. Creo que a todos nos ha sucedido algo parecido. Creo que todos nosotros hemos pasado por algo parecido, o estamos pasando, o iremos a pasar, pero nadie se va a salvar. A veces pensamos que eso nos sucede solo a nosotros. A veces nos preguntamos ¿por qué esto me pasa solo a mí? Bla, 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 bla. Pero para nuestro alivio y nuestro consuelo, vamos a entender que la desilusión y la traición son dos tragedias que lamentablemente, como seres humanos, traemos ya en nuestro cuerpo, por la simple razón de que nuestro tatarabuelo Adán nos inyectó en la sangre el pecado. Y no solamente tú y yo podemos sufrir o caer en estas dolorosas espinas, pero ya hace 2000 años, entre los santos y las santas de la Biblia, cundía el sufrimiento de la desilusión y la traición. Para que no nos sientamos solos en este dolor, yo les voy a dar algunos ejemplos, poquitos, de algunos versículos de la Biblia que nos dicen que ya en aquellos tiempos la gente sufría desilusiones y traiciones, y que eso es un hecho normal de nosotros los seres humanos, por lo que ya les dije del abuelito Adán. En el Salmo 41:9 dice así: hasta mi mejor amigo, y este es David que está hablando, en quien yo confiaba, el que compartía mi propio pan, me ha traicionado. Yo creo que aquí ya yo podría parar el mensaje e irme a tomar un vasito de agua. Hasta el mejor amigo, el que compartía mi propio pan, me traicionó. Y este es David, que era un hombre sabio, y le sucedió. En Proverbios 19:22 dice: lo que hace atractivo a un hombre o una mujer es su bondad. Y es mejor ser pobre y humilde que mentiroso. Y ya nos está diciendo, vas a tener desilusiones, vas a tener traiciones. Mateo 24:10: muchos tropezarán entonces, se traicionarán y se odiarán unos a los otros. Fíjese lo que dice Mateo, porque cada palabra de la Biblia está perfectamente pensada con sabiduría divina. Tropezarán. ¿No creen ustedes que Mateo nos está hablando a nosotros hoy en día? Él nos dice, muchos vamos a tropezar. No, muchos tropezarán. Quiere decir que Mateo ya estaba mirando 2000 años para adelante y estaba diciendo, en esta sociedad que estamos viviendo ahora mismo, les va a suceder eso. En Lucas 22, 47, 48 dice: todavía estaba hablando Judas, uno de los 12, y de repente llegó una multitud encabezada por él, que era llamado Judas, y eran todos soldados. Este se acercó a Jesús, Judas, pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso vas a traicionar al Hijo del Hombre? Y lo traicionó por 30 inmundas monedas. En 2 de Timoteo 4:16 dice: en mi primer defensa nadie estuvo a mi lado. Y este es uno de los versos más tristes que yo he leído en la Biblia. Este es Pablo que está hablando. Pablo, el que ha sufrido docenas de cosas horribles para poder llevar la palabra de Dios a los más lejanos lugares,
para enderezar iglesias que estaban torcidas, para sanar gente, para hacer algo maravilloso con el amor que tenía en su corazón. Y el día que lo llevaron a la corte para condenarlo quizás a muerte, él dice, nadie estuvo a mi lado. Lo abandonaron totalmente, estaba solito. Y dice, sino que todos me abandonaron. Yo sé que hay gente, hay hermanos, hermanas que están escuchando en este momento, que están sintiendo este versículo en lo profundo del corazón, porque a ellos, a ustedes y a mí, más de una vez nos ha sucedido lo mismo. Pero fíjense la reacción de Pablo, que no se les tome en cuenta. Es decir, él que tenía miles de seguidores y de gente que decía amarlo, lo dejaron solo. Sin embargo, él dice, no importa, por favor, Padre mío, no tomes en cuenta lo que hicieron, déjalos tranquilos, hay que seguir amándolos. Estos versículos, hermanos y hermanas, muestran cómo la traición y las desilusiones han sido temas recurrentes. Me encanta esa palabra, que recurrente quiere decir otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, a lo largo de la historia bíblica. Y por consiguiente también en nuestra condición humana como seres humanos. Las razones por las cuales una persona podría mentir, acusar falsamente, traicionar, chismear, como dicen algunas personas, pueden ser variadas y complejas. Aquí hay algunas razones por qué la gente traiciona. Autoprotección o miedo. La persona puede mentir o acusar falsamente para protegerse a sí misma de consecuencias negativas. Por ejemplo, alguien podría mentir sobre un error que hizo porque tiene miedo a perder el trabajo, porque tiene miedo a perder la esposa, porque tiene miedo a perder el esposo, porque tiene miedo a perder esto, porque tiene miedo a perder lo otro. Otra de las razones por las cuales traiciona a la gente son beneficios personales, y eso es normal en este mundo caótico que estamos viviendo. Puede que haya incentivos personales o ganancias a corto plazo que motiven a alguien a mentir o a traicionar. Por ejemplo, en situaciones competitivas como puede ser la bolsa de valores, como pueden ser los grandes negocios o como pueden ser las comunidades de nosotros mismos entre los trabajadores, nunca sabemos. O cuando hay intereses de conflicto de intereses, alguien podría traicionar a un amigo o una amiga para sacar algún beneficio personal. Otro de los problemas por los cuales la gente miente, traiciona y desilusiona son problemas de autoestima, y aquí hay que tener mucho cuidado. Las personas con baja autoestima tienen siempre problemas de inseguridad. La baja autoestima y la inseguridad son primas hermanas y van juntas. A veces recurren a la mentira estas personas o a la traición. ¿Saben por qué? Porque cuando traicionan o mienten, se sienten un poquito más poderosas o se sienten un poco más importantes. Aunque no lo crean, es verdad. Otra de las razones es la falta de empatía. Yo fui maestro por 22 años en las escuelas de Nueva York y me tocó lidiar con adolescentes ya grandes, casi hombres. He escuchado de todo, he visto de todo, pero he tenido entre los estudiantes algunos que eran psicópatas y más de uno terminó en la cárcel, por la simple razón de que la falta de empatía es falta de sensibilidad por el dolor ajeno. Y algunas personas pueden tener dificultades para aprender o preocuparse por cómo afectan sus acciones a otros.
lo que puede llevarlas a mentir o traicionar sin considerar las consecuencias que le causan a otro. Y ese es uno de los problemas que nosotros tuvimos en la escuela. Algunos de estos muchachos que son psicópatas hacían daño tremendo a otros muchachos y no tenían ningún remordimiento, seguían tranquilos tomando un café, comiendo un sándwich, porque no tenían empatía, no tenían sensibilidad. Y esa puede ser una de las razones. Y acá viene una que a mí me encanta, porque la palabra percepción es una de mis palabras preferidas. Y la confusión o la percepción distorsionada pueden llevarnos a traicionar. ¿Por qué? Hay tres cosas en la vida. Uno es el estímulo o lo que pasó. Otra es la percepción, que es lo que pensamos de lo que pasó. Y otra es la reacción, que es cómo nosotros vamos a responder a lo que nosotros pensamos de lo que pasó. Entonces, si pasó algo aquí, pero yo en mi cabecita, con mi experiencia, mi educación, pienso que esto es algo equivocado, que esto es algo malo, que esto es algo peligroso, aunque no lo sea, la percepción mía es que sí, que es algo malo. Y entonces mi percepción es distorsionada, lo que quiere decir no es la realidad, pero yo lo entiendo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traicionar y voy a mentir porque yo pensé que era una cosa, pero no era. Y esa es una de las razones que mucha gente traiciona. Bueno, yo podría seguir diciéndole mucho más, pero el tiempo apremia. Es importante reconocer que cada situación es única y las razones pueden ser multifacéticas. Multifacética quiere decir variadas y de muchas maneras. La comprensión de las motivaciones detrás de estos compartimientos pueden requerir un análisis que nosotros hagamos profundo a la circunstancia y ver las dos caras, ver la cara del que nos traicionó, pero también vernos nosotros en un espejo espiritual. Y racionar o reaccionar o razonar lo que pasó y quién es aquel y quién soy yo. Ahora, nuestra Sagrada Biblia, que es nuestro manual para vivir, en ella vamos a ver qué dice la Sagrada Biblia de la traición y la desilusión. La Biblia no trata específicamente, dice algo acerca si la desilusión pasa, bla, 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 o si la traición pasa, bla. No dice específicamente, pero lo dice en muchos versículos. Y es para nosotros el pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a revelarlo. Dice, por ejemplo, que una de las razones de las traiciones, de las desilusiones, es la codicia y el amor al dinero. Y yo pondría realmente primero este punto que los otros. Porque estamos en un mundo caótico, miserable y avariento, donde se han perdido totalmente la dignidad, la integridad, y lo único que interesa es hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Y la codicia y el amor al dinero, realmente yo creo que es el número uno. Tener dinero no es pecado. El amar solo el dinero sí es pecado. Judas Iscariote traicionó a Jesucristo por 30 miserables piezas de plata, 30 moneditas. Y esto ilustra cómo el deseo al dinero puede motivar a alguien a traicionar a otro. La falta de lealtad, de ser fiel, y la falta de integridad es otra razón. La traición muchas veces está relacionada con la falta de lealtad y la falta de integridad moral. Y yo me río porque me puse a pensar, si me paro en la Quinta Avenida de Nueva York, que pasan miles de personas por minuto, y le pregunto a todos ellos, ¿qué es integridad moral? Les puedo asegurar que no son más de 5 los que pueden responder. En la Biblia vemos ejemplos como el de Absalón, que era el hijo de David,
quien traicionó a su propio padre haciendo una revolución y queriendo sacar al padre del trono para él sentarse en el trono como rey. El mismo hijo. Otra de las cosas puede ser la ambición y el poder. Y nunca me olvidaré que un hombre sabio me dijo algo. En este mundo, Carlos, los hombres corren a veces atrás de 3 cosas solamente: poder, fama y dinero. Y si tenía razón. En ocasiones la ambición personal puede llevar, escuchen bien, puede llevar a alguien a traicionar a otro para alcanzar sus propios objetivos, como vemos el caso de Absalón. Es decir, yo traiciono a alguien porque sé que traicionándolo a él yo voy a ganar algo. Y el último, para no seguir, porque podría seguir toda la tarde, es la envidia y el resentimiento. Hermanas y hermanos, les pido por favor en el nombre de Jesús y su sangre, cada mañana, cada noche pídanle al Espíritu Santo que por favor quite de su corazón hasta la última gota de envidia y resentimiento. Ustedes no tienen idea con qué velocidad esas plantas venenosas crecen en el corazón hasta que se hacen unos árboles grandes como los de California. Tengan mucho cuidado con la envidia y el resentimiento. La Biblia también habla sobre cómo los sentimientos de envidia y resentimiento pueden llevar a la traición. Y creo que el ejemplo más grande en la Biblia, más fácil de recordar, es el de Saúl, que le entró una envidia, un resentimiento y un odio tremendo cuando se enteró que David lo habían convertido, lo habían hecho rey y que iba a ser el próximo rey y que a él lo iban a sacar. Al punto tal que ese resentimiento, que esa envidia, lo llevó a perseguir a David para matarlo. Cuidado con la envidia y el resentimiento. Ahora, responder a una desilusión o una traición es algo que no es fácil, es bien difícil, y yo lo sé, créanmelo, hermano, mejor que ustedes. ¿Cómo podemos reaccionar nosotros? Bueno, primero que nada tenemos que sentir y dejar sentir en nuestro cuerpo las emociones que sentimos cuando nos han desilusionado o traicionado. Es como estar de duelo en caso de un muerto. Ese dolor tenemos que necesariamente dolernos el tiempo que sea para que podamos sanar y curarnos. Y la traición es lo mismo, hay que tomar su tiempo para dejar que las emociones de nosotros se vayan poco a poco aliviando. Hay que tener un tiempo para reflexionar, y esa palabra reflexionar es la palabra que a mí me encanta. No hay nada que nosotros podamos poner junto en la cabeza si no reflexionamos. Hay que tomarse un tiempito para reflexionar sobre lo que sucedió. Hay que tratar de entender qué pasó, qué ocurrió y por qué te sientes de la manera que te sientes. Es decir, me traicionaron, me abandonaron, me desilusionaron y me siento deprimido, triste, caído. Bueno, ahora vamos a mirarnos al espejo espiritual y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué te sientes así? Y ahí en una de esas vas a encontrar respuestas que ni sabías que estaban dentro de tu corazón o de tu alma. Una cosa importante, hermanas y hermanas, cuando suceden desilusiones y traiciones, es hablar con gente de confianza. Una vez un hombre muy sabio dijo, si pasás por este mundo y tenés un solo amigo de verdad, tenés suerte. ¿Sabe por qué? Porque encontrar un amigo, una amiga que realmente tenga empatía y realmente sea amigo y amiga de verdad, como nosotros conocemos la definición de amigo y amiga, es bien difícil. Pero entonces todos nosotros, de una forma u otra, siempre tenemos por lo menos una persona que sabemos que podemos confiar en esa persona
y a esa persona vamos a ir para conversar y explicarnos nuestro dolor. Hay que evitar algo que yo tengo que aprender mucho, que son las decisiones impulsivas y las reacciones impulsivas. Me estoy riendo porque yo caigo en ese pecado algunas veces. En momentos de dolor es fácil tomar decisiones precipitadas, impulsivas y reaccionar fuerte porque sentimos dolor. Pero ¿sabes qué? Tómate un poquito de tiempo antes de actuar y, como decía mi tío, pensá antes de hablar. Aceptar. Hay que aceptar lo sucedido. Puede ser un proceso largo, pero hay que aceptarlo. Pero es un paso crucial esto de aceptar para poder avanzar en la vida. Reconocer de que no se puede cambiar el pasado. Como dice un comercial por ahí, el pasado pisado. Lo que pasó, pasó. Y en este momento yo voy a traer a Pablo, porque él es el que puso en la Biblia algo maravilloso que dice así: olvidando las cosas del pasado y mirando solamente las cosas que están adelante. Lo que pasó, pasó, y ahora hay que mirar hacia adelante. Tienes que perdonarte a ti misma, a ti mismo, porque cuando sucede algo así, yo no sé por qué, pero a veces nosotros nos sentimos un poco culpables. Es increíble. Y tienes que perdonarte a ti mismo, a ti misma. Si no, no vas a poder salir adelante de ese problema. Y lo último, para hacerlo no muy largo, hay que aprender de esas acciones negativas y crecer. Tienes que utilizar esta experiencia de traiciones, de desilusiones, como una oportunidad para aprender más sobre ti mismo y tus relaciones. Cada traición, cada desilusión que tengas de un ser humano, porque va a ser un ser humano, va a ser una oportunidad que Dios te da para que tú puedas aprender algo y crecer espiritualmente. No es que no se pueda aprender, es que tú tenés que aprender cómo aprender de las tragedias. Recuerda que cada persona maneja las decisiones, las traiciones de una manera diferente, y tú, me imagino que tendrás tu forma de reaccionar o de manejar las decisiones, las traiciones, pero espero que en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, algunas de estas palabritas que yo he dicho hoy humildemente, que vienen del Espíritu Santo, te pueden haber ayudado un poquito. Ahora, la Biblia ofrece algunos consejos y principios para evitar la traición y manejar las relaciones. Yo no las voy a decir todas porque quiero acortar el mensaje. Pero número 1, hermanos, cuando yo le diga esto, le voy a decir lógicamente el secreto más grande del universo. Lo primero es tener confianza en Dios. Y desde ya les voy a decir por experiencia propia: si no tienen confianza en Dios, nada en este mundo va a suceder. Pero si tienen confianza en Dios, todo lo bueno, lo lindo, lo que ustedes ni siquiera sueñan, va a suceder. Ahora, otra cosa es tener un discernimiento espiritual. En Mateo 10:16 aconseja ser sabios. Escuchen bien, él dice sabios, pero yo digo astutos. En Mateo 10:16 él dice: sean astutos como la serpiente y buenos como las palomas. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser ovejitas y a tener un corazón sano y bueno, pero también tenemos que ser astutos y tener cuidado con los lobos. Hay que tener cuidado con las amistades
dificultades que nosotros nos acercamos. En Proverbios 12:26 dice que el justo guía a su prójimo por el camino correcto, pero que los impíos, que son los malos, los hacen errar el camino y los llevan por caminos malos. Y voy a terminar con esta: el perdón y la reconciliación. Cuando estaba en la cruz muriendo hasta la última gota de sangre, Jesucristo dio todo, hasta su respiración, espinas haciendo sangrar su cabeza y clavos asesinos partiendo su carne. Y todo lo hizo por algo. Lo hizo quizás por más de una cosa, pero yo creo que la misión que vino Jesucristo a cumplir a la tierra fue reconciliarnos con Dios. Y Jesucristo fue quien puso la reconciliación en los corazones de nosotros, en la cruz y en el mundo. Y no solamente Él quería la reconciliación de nosotros con Dios, pero la reconciliación de nosotros con nosotros. En Efesios 4:32 nos instruye a ser bondadosos y compasivos, a perdonarnos unos a los otros mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo. Dios lo dice clarito: si tú no perdonas a tu hermana, a tu hermano, yo no creo que te voy a perdonar a ti. Hermanos y hermanas, yo voy a parar aquí porque tengo mucho que decir, pero no nos da el tiempo. Estos principios bíblicos no nos garantizan 100% que no vamos a recibir traiciones o que no vamos a recibir desilusiones, pero sí, hermana y hermano, nos ofrecen sabiduría y orientación de nuestro Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, para navegar en las relaciones humanas con prudencia y con amor, y evitar finalmente lo que tanto nos duele, que son las desilusiones y las traiciones. En el nombre de Jesucristo, que Dios